Para una gran compañía y en realidad para cualquier empresa, la eficiencia, el crecimiento y el beneficio son los objetivos primordiales. Nadie puede renunciar a ser rentable para sus accionistas. En Iberdrola, además de todos estos principios, está el de la sostenibilidad. Toda la organización está supeditada a los criterios ESG, que son las siglas en inglés del cuidado del medio ambiente, buen gobierno corporativo y responsabilidad social. Por tanto, toda la organización está supeditada a esta sostenibilidad, incluida la estrategia financiera. Así, Iberdrola tiene que ser eficiente y rentable, pero también sostenible, con todo lo que ello significa. Para hablar de todas estas cuestiones, estamos con un grupo de expertos que nos acompañan. Tenemos a Ignacio Cuenca, director de Relaciones con los Inversores, Isabel Sánchez Herrera, directora adjunta de Relación con los Inversores. También se ha incorporado Jesús Martínez, director de Financiación y Tesorería. Y nos acompaña también Miriam Cantero, directora general adjunta en Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en España. Comencemos por los resultados. Se acaban de publicar los beneficios trimestrales. Ha ganado 1.058 millones, un 3% más. Ignacio, ¿este beneficio está en línea con lo que esperaban los mercados y con las expectativas de la propia compañía? En general, los resultados fueron acogidos por el mercado mejor de las primeras expectativas que podían tener. Es decir, Iberdrola en este primer trimestre batió las estimaciones que habían establecido los analistas. Fueron calificados en general de sólidos, digamos en el argot bursátil, y lo que supuso fue que habíamos crecido ese beneficio neto en un 3%. Pero es un 3%, digamos, que viene de un resultado que ya se produjo en el año 2021, que se produjo en el 2020 o que se produjo en años anteriores. Es decir, es fruto de un diversificado modelo de negocio en donde tenemos tanto distribución como fuentes de energías renovables en nuestra cartera de negocio, y también una diversificación geográfica. Digamos que en esa diversificación geográfica en este primer trimestre han jugado muy positivamente los resultados de nuestras filiales de Estados Unidos, Avangrid, donde crecen por encima del 30%, Neoenergia en Brasil, que también crece alrededor del 20%, y que compensan, por esa diversificación que mencionaba, compensan los malos resultados de España, donde hemos caído cerca de un 29-30% también, fruto de la situación coyuntural que tienen los mercados energéticos en Europa. Sí, eso te quería preguntar. ¿Cómo se explica que el resultado del extranjero sea mayor que el que obtiene Iberdrola en España? ¿Desde cuándo ocurre esto? Pues digamos que este resultado tiene dos componentes. Tiene un componente coyuntural y tiene un componente estructural. Digamos que el estructural es, y respondiendo a tu pregunta, viene desde que Iberdrola decide allá por el año 2004 o 2005 su internacionalización. Es decir, las inversiones que hemos dedicado a países como Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, por ejemplo, han ido creciendo a lo largo de los años, y eso nos lleva a que en España, que en el año 2001 nuestro resultado internacional era del 1%, el resultado operativo, y el resultado en España era un 99%, España, nuestro país, ahora representa cerca del 30%. Es decir, que digamos que ese es el componente estructural de nuestros resultados. Mayor inversión en el extranjero, mayores retornos por la estabilidad regulatoria que encontramos en estos países, y eso nos lleva a que los resultados internacionales, por decirlo así, vayan creciendo sistemáticamente trimestre a trimestre. Y luego nos encontramos con la situación coyuntural de los mercados energéticos en Europa, que es lo que estamos viendo, donde en España, al estar vendiendo energía a nuestros clientes finales por tarifas fijas, con contratos fijos, no hemos sido capaces ni hemos podido traspasar la situación actual de los mercados mayoristas que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, donde se hablan de precios de 200 y muchos euros por megavatio hora, mientras nosotros estábamos vendiendo o teníamos la energía firmada y comprometida con nuestros clientes a un tercio de ese precio. Por lo tanto, se han juntado las dos cosas, la coyuntural y la estructural. Mayor inversión en el extranjero con una situación concreta de los mercados en España que esperemos que no dure mucho. Isabel,
¿Estamos ante un fenómeno coyuntural o tú crees que esto va a seguir siendo así? Los precios actuales de la electricidad en realidad son consecuencia de los altos precios del gas, que es el que verdaderamente está marcando el precio actual de las facturas eléctricas. Esto, en realidad, a medio plazo, lo normal es que la tendencia sea a que el precio de la electricidad baje. Esto vendrá derivado por dos causas. En primer lugar, porque el precio del gas está alto por los factores geopolíticos que nos rodean ahora mismo, como la invasión de Ucrania, pero en realidad hay muchísimo gas en el mundo, no es artificialmente alto este precio. Y la segunda causa es que habrá que incorporar todas las nuevas energías renovables que ahora mismo se están instalando, que son muchísimo más competitivas que la generación tradicional. Entonces, por ejemplo, Iberdrola tiene ahora mismo 7.500 megavatios en construcción, de los cuales un tercio, 2.500 aproximadamente, son en España. Con lo cual, todo esto conseguirá que los precios de la electricidad terminen bajando por debajo de los niveles en los que estamos actualmente. Jesús, ¿en qué cambia la estrategia financiera de una empresa que está marcada por la sostenibilidad? ¿Tú crees que existe una financiación ESG? Déjame empezar diciéndote que la estrategia financiera debe ir en consonancia con la estrategia de la empresa. La estrategia financiera ha de ser sostenible, ha de permitir que el crecimiento de la empresa sea sostenible, no tenga momentos de debilidades cuando los mercados de financiación, por ejemplo, estén en una situación negativa o de crisis, ¿no? Yo creo que esto lo hemos hecho en Iberdrola. En Iberdrola hemos crecido mucho en los últimos años, desde hace 20 años, cambiando el modelo de una actividad meramente nacional a una actividad principalmente internacional, y lo hemos hecho de una manera sostenible, con una estrategia financiera sostenible. Y nos hemos beneficiado en la financiación de esto. Hemos seguido a la empresa y hemos conseguido unas condiciones de financiación muy adecuadas para este crecimiento. Adicionalmente, estamos introduciendo desde hace muchos años criterios de sostenibilidad medioambientales, sociales y de buen gobierno. Y en este sentido también nos beneficiamos en la financiación. Al final, la financiación, me preguntabas si existe la financiación ESG. Realmente existe, pero existe en aquellas empresas que realmente tengan una política rigurosa ESG. En este sentido, pues Iberdrola llevamos muchos años haciendo financiación ESG. Empezamos haciendo financiación verde. En este momento somos los líderes de financiación verde en los mercados de capitales. Iberdrola tiene una amplia diversificación de fuentes de financiación, como no podía ser de otra manera cuando estamos creciendo de esta forma en los últimos años y también en los próximos. Pero también nos estamos beneficiando de los criterios sostenibles de la empresa en términos sociales y en términos de buen gobierno, y lo estamos incorporando a nuestra financiación. Estamos consiguiendo condiciones mejores porque la empresa es muy rigurosa en los objetivos que nos planteamos, y así se lo decimos a los prestamistas. Condicionamos el coste de la financiación a el cumplimiento de estos criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. Para situar el valor de Iberdrola, conviene que hagamos un poco de historia. La compañía es un referente en su sector y para los inversores internacionales. Ignacio, en titulares, como nos gusta a los periodistas, ¿cómo se ha alcanzado esta posición? Pues yo te diría que es fruto de la conjunción de varios elementos. Primero, la visión, el I have a dream que decía Martin Luther King. Después, de una estrategia. Tercero, de una ejecución. Y en cuarto lugar, hablaría de un cumplimiento de esos objetivos, o como se dice en la jerga bursátil, el delivery de los objetivos, ¿no? Y con esas cuatro cosas lo que se ha posicionado a Iberdrola es digamos, en el primer lugar dentro del ranking de las empresas favoritas de los inversores. Porque claro, ahora hablar de ESG, como estamos hablando en este coloquio, o hablar de renovables, pues prácticamente todas las empresas energéticas están en estos campos. Pero hace 20 años, donde lo que mandaba era el carbón, o eran el fuelóleo, o eran otras tecnologías emisoras, hablar de una apuesta de renovables era poco menos que exótico. Y nos hemos encontrado durante estos años no solo con la oposición o con la, digamos, con la
contraria de nuestros competidores, que veían era una apuesta errónea la que hacía Iberdrola entonces, sino incluso con reguladores. Tuvimos una tarifa verde en el año 2004-2005, donde nos prohibieron vender energía verde a nuestros consumidores porque no lo veía el regulador de turno, ¿no? Es decir, que la situación que vive ahora y que mantiene ahora Iberdrola no es fruto de la casualidad, sino es fruto de esos 4 elementos y creer en ese proyecto que supone el ser una empresa socialmente responsable, siguiendo los criterios desde nuestro ESG desde hace muchísimos años, apostando por las tecnologías limpias. Siempre vimos estas tecnologías y este posicionamiento como una oportunidad en vez de verlo como un riesgo. El liderazgo en la transición energética debería colocar a la compañía en una posición ventajosa de cara al futuro. Pongamos un plazo de 30 años, para 2050. Que es un poco la cifra o la fecha que se ha buscado para la descarbonización y para la electrificación de la economía. Isabel, ¿cómo ves a Iberdrola en esa fecha? 2050 está muy lejos. Hay que actuar ahora, y no solo por el cambio climático, sino también para asegurar el suministro energético y la autosuficiencia de Europa. Iberdrola ha tenido objetivos en los últimos años muchísimo más ambiciosos. Por ejemplo, actualmente nuestro objetivo es ser neutros en emisiones de carbono en 2030 en Europa y antes de 2040 en el resto del mundo. Estos objetivos que Iberdrola ha ido cumpliendo en los últimos años son los que otras compañías se están fijando ahora. Nosotros cerramos las centrales de carbón hace años y otros competidores las están reabriendo debido a la crisis energética actual. Por ejemplo, de hecho, lo que hay que mirar es no el porcentaje de reducción de emisiones, sino el número global de emisiones. Nosotros en Europa estamos por debajo de las 60 toneladas por gigavatio hora y en el mundo por debajo de 100, y eso muy pocas eléctricas lo pueden decir. Pero en cualquier caso, a tu pregunta, en 2050 Iberdrola será más grande, más sostenible, más solvente y, por supuesto, alineada con los criterios ESG. Bien, hemos hecho un poco de historia, hemos hablado de cómo era la compañía antes, hemos hablado del futuro, pero yo creo que ahora conviene que hablemos del presente, de la ahora mismo. De una manera muy resumida y en esencia, Isabel, ¿cuáles son los grandes retos de las compañías eléctricas en este momento? La transición energética, para asegurar la seguridad de suministro y la autosuficiencia de los países en los que estamos, la autosuficiencia energética. Por ello es muy importante invertir en tecnologías renovables y también las redes. No nos podemos olvidar de ellas. Por cada euro que se invierta en tecnologías renovables hay que invertir 70 céntimos en las redes para integrar esas renovables y conseguir que esa energía limpia llegue hasta su destino. Y para que esto suceda necesitamos también un marco regulatorio estable que asegure una rentabilidad y que acelere los permisos para que se pueda dar esa transición en corto plazo. Ante estos desafíos y en un entorno altamente complejo y cambiante, Miriam, ¿cómo evalúan los mercados el comportamiento de las grandes compañías del sector? Buenos días, Íñigo. Es una pregunta compleja, porque los mercados son complejos y acceden a una cantidad de información enorme al día de hoy. Entonces, no hay un solo factor con el que los mercados evalúen a las empresas. Evalúan su estrategia industrial, su sector, su estrategia financiera, su integridad, su reputación, su sostenibilidad y su grado de transparencia. Son muchos factores distintos que los distintos tipos de inversores también evalúan a corto plazo y a largo plazo. La sostenibilidad, que es un tema que estamos repitiendo constantemente aquí, es cada vez más crítica dentro de esa matriz de valoración para los inversores. Y es un factor que puedes medir a corto plazo, pero que, como nos ha dicho Isabel, se planifica desde muy largo plazo. Es importantísimo en el devenir de una empresa como Iberdrola, que planifica sus inversiones con mucha antelación. Como ya hemos comentado, el hecho de que Iberdrola sea un referente en el uso de energía sostenible se ha revelado como algo visionario y que coincide ahora en un momento en el que es una prioridad para gobiernos y para empresas el uso de la energía verde.
Jesús, ¿ha sido una ventaja a la hora de financiarse el hecho de que la compañía haya sido pionera en la energía verde? ¿Se ha abaratado su financiación? Yo diría que sobre todo lo ha sido por lo acertada de la estrategia. O sea, no solamente por el hecho de ser el primero tienes ventajas, las tienes cuando la estrategia que comentaba antes Ignacio se ha revelado como la estrategia que nos han seguido pues, muchos competidores, ¿no? Y en este sentido claramente ha supuesto un beneficio para la financiación. Tenemos múltiples ejemplos de operaciones en las que hemos sido pioneros porque nos lo permitía nuestra estrategia. Por ejemplo, en este momento, como decía anteriormente, hicimos la primera emisión de bonos verdes en el año 2014, pero es que después de eso nos hemos convertido en los líderes mundiales de bonos verdes. Hicimos el primer programa de papel comercial en el euromercado, 5.000 millones de euros. Hablamos de unas cantidades de financiación que van en línea con la importancia de los números del grupo. Hicimos el primer programa con características de ESG. Hicimos el primer préstamo en Latinoamérica verde. Y eso yo creo que nos da una ventaja competitiva, ¿no? En este sentido, valorar en cuánto hemos conseguido abaratar la financiación no es fácil, pero yo diría que en términos generales, los productos que hacemos habitualmente, podemos decir que entre 10 y 15 puntos básicos, esto significa un 0,10, 0,15%, que en las magnitudes que maneja el grupo Iberdrola pues son muy significativas. Bajemos un poco al detalle de las exigencias de los mercados. Ignacio, Isabel, ¿qué estrategia tiene Iberdrola ante los distintos tipos de inversor? La estrategia es única, es decir, digamos que los tres pilares estratégicos de Iberdrola es dividendo, fortaleza financiera y crecimiento, que se mueven acompasados los tres y cada vez que se desarrollan planes y demás, siempre es teniendo estos tres ángulos en cuenta, precisamente para que no se descabalgue uno de ellos. Los inversores, por lo que están pidiendo en Iberdrola, es la sostenibilidad de sus resultados, la sostenibilidad de su rentabilidad, su crecimiento anual. Digamos que todo que concurre en el modelo de negocio de Iberdrola que hablábamos antes de diversificación geográfica y diversificación por negocio, y eso nos lleva a que al final Iberdrola es una empresa que todos y cada uno de los años crece, sus beneficios crecen, sus dividendos crecen y su fortaleza financiera se ve en los en el rating crediticio que tenemos, que es muy adecuado para el perfil de negocio que tenemos. Es decir, al final los inversores lo que buscan es una empresa en donde poder maximizar sus rentabilidades y pensamos que en el sector que nos encontramos, con la estabilidad que tiene el sector eléctrico a largo plazo, pues desde luego es la apuesta que te hacen tanto inversores de renta fija como de renta variable o incluso el pequeño inversor, el que se conoce como minorista, apuesta por Iberdrola desde hace muchísimos años y vemos que siguen apostando a futuro. Iberdrola es pionera también, no solo en sostenibilidad y en la E de medio ambiente, sino también en la S y en la G. Por darte unas cifras del año 2021, se han impartido 60 horas de formación por empleado. Se han realizado compras, un 90% aproximadamente, de compras a proveedores locales. Hay un 34% de mujeres en puestos de responsabilidad y un 46% en el consejo. Y bueno, esto también sirve para que Iberdrola sea un motor de la economía. Por ponerte como ejemplo, durante la pandemia, el Consejo de Administración aprobó adelantar compras por importe de aproximadamente 15.000 millones de euros a 20.000 proveedores, para todas estas empresas que eran proveedores nuestros, que podían estar pasando momentos de crisis debido a la pandemia, no tuvieran que realizar ERES ni ERTES, y esto también luego nos ha servido a nosotros para no tener rotura de suministros en la época actual, que ha habido algunos problemas con algunos proveedores, pero a nosotros, como hemos adelantado todas estas compras, pues nos ha venido bastante bien. Seguro que Miriam nos puede dar una visión desde fuera. ¿En qué medida los inversores están reclamando cada vez que se cumplan más los compromisos ESG para decidir en dónde colocan su dinero? Bueno, es un factor cada vez más importante. Yo diría que por dos motivos. Primero, porque está demostrado, y hay estudios que lo comprueban, que las empresas responsables desde un punto de vista social y energético tienen un mejor desempeño.
Entonces añaden rentabilidad, aunque sus costes sean más bajos. Pero también, en segundo lugar, porque los bancos o los inversores tenemos nuestros propios criterios de sostenibilidad y nuestros propios compromisos con la transición energética. Mi banco, por ejemplo, el Grupo Crédit Agricole, desarrolló y contribuyó a crear el mercado desde el año 12, ha apoyado a Iberdrola en muchas de sus emisiones e innovaciones, y nosotros mismos, por ejemplo, no invertimos en nada relacionado con carbón. Vigilamos mucho nosotros los fondos que gestionamos, los inversores a los que distribuimos las participaciones, vigilamos los indicadores elegidos de transición energética, de incorporación y variedad social, y no solo el nivel de los indicadores, como decía Isabel, sino su grado de ambición, la ambición que reflejan, que es muy distinta para cada industria y cada momento en el tiempo, pero lo hacemos todos los días como una parte esencial de nuestro trabajo y de nuestras políticas y decisiones de inversión. Miriam, siguiendo un poco con este tema, Iberdrola es líder en cumplimiento de criterios ESG, pero ¿realmente para los inversores es crítico esta condición o realmente se van fiando más de parámetros financieros o de resultados? Como decíamos antes, los inversores miran muchísimo los parámetros financieros y de resultados, pero sin perder de vista en absoluto los criterios de sostenibilidad y ESG. Entonces hay fondos que directamente no pueden invertir en ninguna empresa o instrumento financiero que no esté certificado como que va a dirigir los fondos obtenidos por la financiación a un proyecto o a un gasto directamente relacionado con la descarbonización o en mejorar sus indicadores de sostenibilidad. Hay fondos que no lo pueden hacer, y cada vez más se está desarrollando una industria que audita no solo a las empresas y certifica el cumplimiento de sus compromisos de sostenibilidad, sino que audita y certifica la sostenibilidad del portfolio de inversiones de un fondo determinado o de un banco. Y Jesús, en Iberdrola, ¿cómo habéis experimentado la transformación en las fuentes de financiación y cómo se han ido haciendo cada vez más exigentes en materia de ESG? Bueno, yo creo que lo hemos ido viviendo en este desarrollo que hemos tenido en los últimos años de invertir, de anticiparnos en la lucha contra el cambio climático y invertir en renovables. Hemos ido viviendo cómo poco a poco los inversores, los bancos, los financiadores iban haciendo de este tema cada día una prioridad. Lo comentaba Miriam anteriormente, que cada día para ellos, para los bancos, es más importante. Lo hemos vivido, lo seguimos viviendo. Creemos que es importantísimo el rigor. Mantener el rigor, mantener la claridad en las explicaciones, mantener unos ratings, ya sean como hemos tenido siempre, que nos medían la solvencia financiera. Ahora hacemos lo mismo con los ratings que nos miden nuestro apoyo, nuestra estrategia en línea con la S y la G, ¿no? En este sentido yo diferenciaría los tres tipos de financiadores que tenemos. Nuestra política de financiación es la diversificación. No podemos tener un grupo en crecimiento sin tener una amplia base de financiadores, que los podíamos distinguir en tres: los inversores, mercados de capitales, Euromercado, mercado americano, mercado brasileño, que cada día más para ellos es imprescindible que cumplamos los objetivos ESG. Bancos se han ido posicionando, y lo hemos vivido en estos últimos años, dando cada día más importancia, viendo la transición de muchos de ellos, de no dar nada de importancia a los temas medioambientales, a ser en este momento prioritarios, y una fuente de financiación muy importante para nosotros, que llevamos muchos años trabajando con ellos, los bancos de desarrollo. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones. Iberdrola lleva trabajando con este Banco de Desarrollo de la Comisión Europea más de 20 años. Nos ha ido acompañando en muchas de nuestras inversiones, en muchas de nuestras financiaciones. Ahora es crítico a la hora de implantar todos estos temas de objetivos de inversión medioambientales. Entonces, yo te contestaría resumiendo, Íñigo, que hemos ido viviendo la transformación de muchos financiadores hacia una estrategia mucho más similar a la que teníamos nosotros, como decía
y nació pues ya hace casi 20 años, ¿no? Iberdrola siempre ha estado inmersa en ambiciosos planes de inversión y opera en numerosos países. Jesús, ¿qué dificultad añadida tiene para la financiación esta estrategia? ¿Qué políticas de cobertura de tipos de interés y de divisas tiene la compañía? Bueno, yo diferenciaría la respuesta en dos, las dos preguntas que nos haces. La primera, bueno, Iberdrola es un grupo grande y complejo. Estamos en muchos países, queremos estar en muchos más, por lo tanto, bueno, se añade la complejidad de las regulaciones fiscales, de las divisas, de los distintos mercados, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, tenemos que intentar hacerlo lo más fácil posible. La estrategia de financiación del grupo Iberdrola es una estrategia centralizada que intenta tener lo mejor de las financiaciones de los financiadores globales, pero también de los locales. No podemos perder ninguna oportunidad de conseguir oportunidades de financiación lo más competitivas posibles, ya sean a nivel global o a nivel local, porque necesitamos, como comentabas al principio de esta mesa redonda, necesitamos añadir valor al grupo. En este sentido, es un grupo complejo, lo intentamos hacer fácil y estamos preparados para este nuevo reto que tenemos, que son estos nuevos países donde estamos haciendo pues, inversiones muy complejas, inversiones en proyectos offshore. Y para resumirte muy rápidamente en nuestra gestión de riesgos de tipo de cambio y tipo de interés, lo diría muy fácil. Lo que intentamos es no tener sorpresas. Trabajamos con muchas divisas, intentamos no tener sorpresas, intentamos hacer una política de cobertura de los riesgos que no nos hagan tener unos resultados que sean muy diferentes un año y otro por sorpresas en la valoración de las divisas. Llevamos muchos años cubriendo estos riesgos con instrumentos derivados de cobertura que, por poner algún ejemplo cuantitativo, en este momento tenemos en el grupo del orden de 25.000 millones de instrumentos financieros derivados de cobertura y que, bueno, pues en todos los años que llevamos trabajando con ellos no hemos tenido ninguna sorpresa negativa, ¿no? Por el lado de tipo de interés, un poco lo mismo, alineamos la política de gestión de tipo de interés a la política del grupo. En base a cómo tenemos los ingresos, decidimos tener la financiación, siempre cubriendo el peor de los escenarios. Por ejemplo, en la situación actual, con este cambio de escenario macroeconómico, de inflación, de mayores tipos de interés, bueno, pues el grupo Iberdrola tiene una cobertura del 80% de los tipos de interés, no solamente de la deuda que tiene, sino también anticipamos nueva deuda que vamos a necesitar para este plan de expansión en los próximos años. Ignacio, Iberdrola tiene grandes volúmenes, trabaja en países muy diferentes que tienen regulaciones y legislaciones. ¿Cómo se adapta a este escenario tan variable? ¿Creen que la normativa podría garantizar mejor el marco de estas inversiones? Vamos a ver, los mercados financieros lo que temen más, digamos, es a la incertidumbre. Y nosotros como sector eléctrico también. Quiero decir que lo que se necesita en el sector eléctrico es una regulación que sea estable, que sea predecible, que sea suficiente para el volumen de inversiones. No hemos hablado, lo ha mencionado de pasada Jesús, 75.000 millones va a invertir Iberdrola en el periodo 2025, perdón. Y quiero decir, invertir esa cantidad de dinero sin un marco, digamos, razonable y no cambiante de regulatorio, pues hace imposible la inversión. Es decir, si no tenemos marcos regulatorios estables, la inversión se irá a otro lado. Entonces, en el caso de Iberdrola, nosotros buscamos países que sean, digamos, AAA en su calificación crediticia, y eso nos da una seguridad de que la regulación, como estamos encontrando en países como Estados Unidos o como Brasil, que sin ser AAA tiene una estabilidad regulatoria muy, muy grande, pues unas oportunidades de negocio a largo plazo que son los que sustentan la rentabilidad que Iberdrola entrega a sus accionistas o que paga a sus bonistas. En definitiva, es absolutamente necesario para afrontar los retos que tiene y la incertidumbre que nos encontramos ahora en el mundo por la invasión de Ucrania, una estabilidad regulatoria necesaria. Y bueno, pues estamos encontrando ciertos niveles de esa seguridad regulatoria gracias a la Unión Europea en los últimos tiempos que pueden asegurar, digamos, una inversión creciente en los países donde estamos.
El dato es que una planta fotovoltaica puede tardar en construirse 1 año y todos los permisos que se necesitan para poner en funcionamiento esa planta fotovoltaica va de 5 a 7 años. Con lo cual, lo que estamos provocando es, bueno, que haya proyectos, que haya ambiciones, que haya posibilidad de arreglar problemas que existen ahora en Europa, pero digamos que esa estabilidad regulatoria que no existe en la entrega de permisos, pues sea el gran cuello de botella que impida que Europa sea autosuficiente o que sea independiente en términos de capacidad energética. Pues es un ejemplo de, digamos, qué es lo que busca el inversor en cuanto a certidumbre. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestras explicaciones. Creo que son muy útiles para aclarar temas tan complejos como los que está viviendo ahora el sector eléctrico y el futuro de Iberdrola.